Hola, muy buenos días. Soy el doctor Álvaro Rego Díaz, soy cirujano vascular y soy experto en enfermedades venosas y linfáticas, es decir, enfermedades de las venas y enfermedades que afectan a los vasos linfáticos también. El tema de hoy, el tema que trataremos hoy día se refiere a una patología que es bastante frecuente y en general con resultados en manos no de ultra especialidad que son poco atractivos. Y me refiero específicamente a las úlceras venosas de las extremidades inferiores. Las úlceras venosas deben su nombre a la palabra efectivamente úlcera, que es una herida, que es decir, una pérdida en la continuidad de la piel. Y se manifiestan normalmente en la cara interna de la pierna, es decir, por dentro de la pierna, vale decir, cerca del tobillo hacia arriba. Y producen grandes incomodidades, producen que se hinche la pierna, se acompañan de hinchazón en la pierna, se acompañan de secreción de líquido que muchas veces es maloliente y cuando se complican con infecciones producen dolor, secreción purulenta. Pueden generar en algunas oportunidades problemas serios. Y por todas esas condiciones, por todas esas molestias que producen, llevan a que el paciente tenga una actividad disminuida, ya sea una actividad laboral o una actividad diaria de casa, familiar y en relación a otras personas. Yo recuerdo que era muy habitual que cuando los pacientes venían con úlcera en los consultorios, en el policlínico, se sentían muy incómodos porque las úlceras en algunas ocasiones se contaminaban con un microorganismo que se llama Pseudomonas y producían un olor bastante desagradable y en realidad que producía en el paciente un sentimiento de menoscabo importante. O cosas tan domésticas que muchas veces cuando uno se transforma solo en un solucionador digamos, de heridas, se le olvida que la persona vive en un contexto familiar, social, etcétera, y uno se olvida que la persona se acuesta en su cama en la noche a dormir y en algunos casos amanece su cama absolutamente mojada, en la zona donde estaba la úlcera, en su ropa limitada, también porque están los vendajes, etcétera. Entonces, eso en realidad es un calvario para la persona que tiene úlceras. Ahora hablemos un poco de por qué se producen. Las úlceras se producen, como su nombre lo indica, úlceras venosas, porque por el mal funcionamiento de una vena. Habitualmente se debe a unas venas pequeñitas, pero muy escandalosas cuando fallan, que se llaman venas perforantes. Habitualmente la gente entiende por venas perforantes como que es una vena que se perforó. No, se llaman perforantes porque vienen de la superficie, debajito de la piel, y se meten a la profundidad de los tejidos para desembocar en unas venas que se llaman venas tibiales posteriores, que están en la parte interna de la pierna hacia abajito, por sobre el huesito del tobillo. Y eso produce que cuando funcionan mal haya inflamación en la pierna, y cuando esto se produce en forma crónica, me refiero a inflamación local a nivel de los tejidos, y esta inflamación por mecanismos bastante complejos produce una suerte de traba, de dificultad a la circulación de nutrientes y de oxígeno. Entonces, poco a poco,
la piel empieza a dañarse. Parte con caída del pelo, que es bien habitual cuando se produce este tipo de situación, que empieza a caer el pelo, se pone la piel reseca, porque las glándulas sebáceas empiezan a alterarse, también las sudoríparas, y entonces la piel empieza a ser resquebrajable y en realidad empieza a ser muy frágil. Entonces una pequeña erosión, un rasponcito, la más mínima herida, se prolonga en su cicatrización, en su cierre, y eso ya es una advertencia. En segundo lugar, cuando empieza a progresar, porque esto es una situación que parte en determinado momento cuando las venas perforantes se dañan y empiezan a generar esta serie de eventos desafortunados que impiden la buena nutrición de la piel. Esto es progresivo y no es de un día para otro, no es una urgencia, pero es progresivo y no va a parar. Esto sigue avanzando. Y este es un concepto interesante porque tiempo atrás las recomendaciones era tratarlas cuando estaba ya el paciente con una úlcera, cosa que afortunadamente se nos ha escuchado a los que éramos díscolos en ese sentido y que pensábamos que entendíamos muy bien que la enfermedad es progresiva, por lo tanto había que tratarla al comienzo para evitar precisamente que ocurran estas cosas. Bueno, entonces, sigamos con la idea. Teníamos que primero parte la cosa, caída de pelo, piel reseca, etcétera, y luego empiezan a aparecer unos puntitos color café con leche, por ahí dispersos, difusos, que luego se van haciendo más oscuros. Luego estos puntos se van haciendo más grandes hasta transformarse en manchas, y estas manchas finalmente se unen. Luego toman un color café oscuro, luego un color café ocre, o sea, un color medio concho de vino, y luego ya empieza a aparecer eczema, que es inflamación ya en la piel con líquido que resuma, que sale, y se descascara, la piel se pone roja, para luego ya constituirse efectivamente una úlcera. Bien, esa es la evolución. Eso toma tiempo. Y eso es bueno por un lado. ¿En qué sentido? Que si uno detecta el problema, que si el paciente, ahora como ustedes, está informado y sabe de esta condición, ya empezó a caerse el pelo de la rodilla hacia abajo, su piel está reseca, estoy insistiendo para que quede esto en la retina y en la memoria, y empiezan a aparecer los puntitos. Nosotros, de estos café con leche, nosotros vamos antes de que se produzca la úlcera. ¿Y por qué ahora podemos ir antes sin ningún problema? Porque la cirugía, afortunadamente, el tratamiento ha cambiado mucho. Antiguamente hacíamos una operación que era bastante extensa, que se llamaba resección cutáneo-aponeurótica, en la cual resecábamos la piel hasta la aponeurosis, que es una capa que cubre el músculo. Y nosotros estábamos absolutamente convencidos de que esa la solución. Y efectivamente lo fue en ese momento. Y era o tener una úlcera o que le hicieran ese procedimiento. Era una cirugía bastante cruenta que invalidaba bastante por un buen tiempo, porque había que hacer mucho reposo para luego colocar un injerto en un terreno que es habitualmente inflamatorio. Bueno, pasó el tiempo y hubo distintos intentos de ir mejorando esto. Y en la Clínica Mayo, un poco para que ustedes vean que esto no es una cosa de un día para otro y que por un afán marquetero nacieron estas técnicas, sino que hay toda una dedicación, más que es una devoción
a tratar, que muchos tuvimos a tratar de mejorar esta situación. Entonces la Clínica Mayo, el doctor Glowicki ideó una técnica que minimizaba estas grandes resecciones y utilizando material que es para la laparoscopía, como para sacar las vesículas, etcétera, lo metíamos por debajo de esta capa laponeurosis y le cerrábamos las venitas perforantes que están funcionando mal. Era bueno, pero igual era como mucha cirugía, mucho procedimiento, pero en realidad era harto menos que hacer la otra cirugía. Bueno, tenemos una pausa para que después hablemos de qué es lo que se hace al año 2019. Hola, soy Margot Maldonado y soy paciente del doctor Álvaro Orrego. Para mí fue súper buena o buenísima, porque yo no usaba vestido, porque tenía varices y muchas arañitas, muchas. Me operé 2 veces con la operación convencional y me volvieron las 2 piernas. Y claro, el doctor me hizo el tratamiento, que fueron 10 sesiones, y sí, bastante me mejoré, o sea, es decir, se desaparecieron esos varices que estaban, a mí me salen en las rodillas y en la parte de los talones. Así es que para mí fue una felicidad cuando vi que ya no tenía varices y empecé a usar vestido. Me compré vestido, andaba feliz, a mí me encanta andar con vestido y me sentía súper, súper bien. Oye, que vengan, y que no es una cosa que no se puede hacer, no es por tema de plata, porque las facilidades ahora son muchas y es algo rápido y que uno sigue su ritmo cotidiano. Yo de aquí me iba a trabajar, él me inyectaba y yo de aquí me iba a trabajar. Vuelta. Entonces ahora tenemos que conversar de qué se hace ahora, porque el panorama que yo les estaba contando es de terror, como dice un amigo que tengo yo en Buenos Aires, es de terror, dice. Bueno, efectivamente eran cirugías, eran procedimientos grandes, que como a los cirujanos nos gusta operar, eran entretenidas. Pero, como siempre he dicho yo, los pacientes no vienen a entretenernos, en realidad vienen a que les solucionemos sus problemas. Y con el pasar del tiempo, cada vez los procedimientos invasivos, las grandes cirugías se han ido acabando, por lo menos en nuestra área, en la cirugía vascular, para ser ya reemplazadas derechamente por una serie de procedimientos que son tremendamente eficientes, inclusive más eficientes que las cirugías anteriores y de mínima invasión, es decir, son muy seguros. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? Nos encontramos frente a un paciente que tiene una úlcera, es decir, una herida que tiene meses o años de evolución y que peor en algún momento se cerró y el paciente estuvo muy contento, pero al tiempo se volvió a abrir. La probabilidad de que se abra una herida que solo ha sido curada, aunque sea muy bien manejada, si uno no trata la enfermedad de base, es decir, la vena que está funcionando mal, aunque sea el centro de manejo avanzado de herida más lindo en el mundo, eso va a recidivar. Los estudios así lo demuestran. Por lo tanto, junto con el tratamiento de excelencia del manejo de la herida, viene el tratamiento de la enfermedad de base. ¿Cómo se maneja la herida? La herida, para que cierre lo más rápido posible y de la forma más cómoda para el paciente, en la actualidad es tratada con unos sistemas de curación que se llaman sistemas compresivos multicapas de corto estiramiento. Que nosotros nos hemos preocupado mucho siempre de ser muy preciosistas en esto porque siempre estamos contra el tiempo.
queremos que se cierre lo más rápido posible porque eso significa reducción de costos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se hace este vendaje con estas vendas que tienen muy poco estiramiento, apenas se estiran un poquitito, no más de un 30 o un 40%, no como las vendas que todos conocemos que se estiran 120 hasta 160%, ¿ah? Que son las regulares. ¿Por qué? Porque este tipo de vendaje mejora la circulación venosa de una forma increíble. Entonces eso ayuda a que el organismo repare muy rápido la herida. Es decir, nosotros, además de tratar de la mejor manera el hecho, es decir, la herida en sí, agregamos lo más importante, que es el manejo del flujo dentro del sistema venoso. La alteración del flujo del sistema venoso es lo que finalmente lleva a la úlcera. Entonces nosotros con estos sistemas, al corregirlos, vamos a mejorar la posibilidad de cicatrización. Y eso es tremendamente manifiesto. Y entonces úlceras que cerraban en años, se cierran en un mes, 2 meses, 3 meses, en realidad aunque sea muy compleja. Dejemos de lado una categoría muy desafortunada que se llaman úlceras recalcitrantes. Afortunadamente son pocas, pero eso es otro capítulo que podemos tratar en otra oportunidad. Y bueno, nosotros en la actualidad hacemos estamos no es un tratamiento y estamos muy satisfechos porque apenas mejoramos la condición de la úlcera sin necesidad absoluta de cerrar la úlcera, estudiamos al paciente con ecodoppler y por medio de o radiofrecuencia segmentaria o radiofrecuencia sola, dependiendo de la vena que esté generando el problema, o ambas, porque en algunas oportunidades la enfermedad, o sea, en muchas oportunidades mixta, o con una fibra óptica de láser, cerramos las venas perforantes, las ramitas, también las cerramos porque eso hay que hacerlo, las ramitas, los paquetitos varicosos, y con eso se cierra mucho más rápido y la probabilidad de que ese paciente vuelva a tener una úlcera es muy baja, es realmente baja. ¿Por qué no hacer sistemas compresivos multicapas para el resto de la vida? Porque va a ser costoso. O sea, mantenerse con vendaje una vez a la semana puede resultar a largo plazo costoso. En sí, un vendaje multicapa, la mayoría de los centros que hacemos esto y lo tomamos muy en serio, se hace, la verdad, el costo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es cerrar rápido eso para poder ir a solucionar el problema de la causa de origen rápido, porque eso es lo que nos va a dar un resultado a largo plazo y duradero. Además, el paciente en la mayoría de los casos va a usar una media elasticada de compresión clase 2, después se las vamos bajando a clase 1 y habitualmente, eso es lo lindo, al cabo de un tiempo y el paciente puede volver a su actividad normal. Entonces, hay unos pequeños detalles que son muy técnicos que nosotros hemos desarrollado a lo largo del tiempo, que es tratar los vasitos que están en la piel, que se echaron a perder, que están en la piel y que hay que buscarlo con tecnologías muy específicas y que también nosotros lo hacemos para llevar a la piel a las mejores condiciones de recuperación, de manera de que esa piel que está oscura, muy friable, es decir, muy delicada, ya no lo esté. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Es un agrado, como siempre, tenerlos en nuestra casa y les deseo el mejor de los fines de semana. Cuídense mucho, fin de semana largo. Mire que, lo repito como siempre, nadie está de sobra. Los queremos a todos.